En AM 1520 le queremos agradecer a Miguel Pons, experto en economía real y comercio exterior, que nos atienda. Miguel, Gustavo Sacañeno lo saluda nuevamente, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Pero qué alegría, lo escucho un poco bajo y un poquitín entrecontado, pero esperemos mejorar. Ahora, ¿cómo me escucha ahora? Estamos tratando con Miguel acá de recomponerlo. Ahora lo escucho bien. Bueno. Gracias Miguel por la paciencia y por la predisposición, ¿no? No, por favor, fuerte abrazo. Gracias igualmente. Bueno, a veces para entender qué es lo que pasa con la economía, porque dicen que 2 más 2 no es 4. Yo me acuerdo un día hablando con un economista que aceptó este chiste, le dije, ¿cuánto es la mitad de 2 más 2? Me dijo 2, le digo, no, mire, la mitad de 2 es 1, más 2 es 3, y se reía de alguna manera para interpretar que la economía es algo muy difícil de entender, y según la óptica de cada uno, lo puede explicar que está bien o puede explicar que está mal. Su óptica, hoy por hoy, ¿cómo refiere a la economía? Bueno, obviamente empecemos por lo último. Ayer a las 4:30 después de las 4, cuando había aparecido la inflación del INDEC, yo ponía un tuit, ahora es la red X, receflación. En enero se profundizó la recesión con alta inflación, 20.6%. Nada más que eso. ¿Por qué? Y bueno, porque a partir del proceso que se venía dando previo al cambio de gobierno, donde obviamente estábamos viviendo lo que se denominaba estanflación, es decir, estancamiento, no crecimiento, pero no caída con alta inflación, cuando se produce el cambio de gobierno y todos esperábamos que el dólar fuera a 650, el dólar oficial, como lo había anunciado el ministro del Interior, Caputo, 48 horas después de ese anuncio, lo lleva a 800 más el 2% de crawling peg. A partir de ahí se produce un fogonazo inflacionario que implicó que esto que técnicamente se denomina pass-through. Pass-through es el pase a precios de la devaluación de nuestra moneda frente al dólar, que por supuesto no es homogéneo, ni es automático, ni es generalizado de manera precisamente científica, sino que yo diría que algunos se zarparon más y hicieron una devaluación y un aumento en las listas de precios superior a ese 118%, que implicaba un aumento del oficial en el momento en que estaba el cambio de gobierno a los 800, otros un poco menos, pero lo concreto es que terminamos en un proceso inflacionario muy elevado. Miguel, le quiero preguntar, discúlpeme, respecto a esto último, o sea que de alguna manera se dolarizaron los precios. Hay muchos precios que están dolarizados, todo lo que tiene que ver con el transporte, todo lo que tiene que ver con las tarifas, todo lo que tiene que ver con los combustibles, lógicamente están atados, ¿no es cierto?, al proceso del valor del dólar. Hay otros que no deberían o que deberían tener menos influencia, pero particularmente las commodities que se exportan o pueden ser exportadas, lógicamente, si usted en paralelo declara la liberación de precios y ya no hay más controles, y no hay más defensa del consumidor, y no hay más ley de góndola, y ninguno de los programas continúa, lógicamente se produjo ese proceso de recuperación posiblemente exagerada en algunos casos por parte de los formadores de precios, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué ha ocurrido inmediatamente después? Se produce lo de ayer y algunos celebraban que desde octubre a la fecha no había ningún mes en el que hubiese descendido la inflación. Yo digo sí, correcto, la tendencia es a esto. El problema es a qué costo. Y el costo es una mayor recesión. Por eso entramos en este tema que desde diciembre para acá se viene profundizando, que es que cada vez hay mayor recesión y seguimos con altos niveles de inflación, porque el propio presidente ayer lo dijo en ese reportaje de los 3 periodistas, ¿no es cierto?, a las 9 de la noche, que era horroroso el número del 20 de inflación del mes que se acababa de conocer ayer mismo, ¿no es cierto? Empezó la nota con eso. Ahora, la pregunta es,
cómo esto pega en términos sociales. Y en términos sociales yo diría que pega muy fuertemente en varios aspectos. El primer aspecto es la caída de venta, es decir, el proceso de caída de la inflación tiene que ver con la profundización de la recesión. La gente compra menos, a lo mejor hay la misma cantidad de tickets, pero cada ticket en el supermercado tiene 3, 4 artículos, es decir, tiene menos ítems. Nadie sale con un changuito lleno, el 90% de la población. Estamos viendo que la nueva canasta para no ser pobre es de 600.000 pesos. Yo pregunto cuántos son los que llegan a ese valor. Para la indigencia usted está en 300.000 pesos, con lo cual claramente la situación de angustia social ha ido creciendo y por eso es tan inentendible que el eje hoy en términos de la política esté tan divorciada de las realidades de la agenda de la gente. Es decir, mientras estamos viendo si Patricia Bullrich representa dentro del PRO más que Mauricio Macri para negociar en mejores condiciones la fusión entre el PRO y los libertarios, si el discurso, si la carta de la presidenta tiene o no que ver con lo que está ocurriendo, y entonces el debate histórico es si lo más importante en términos económicos es el déficit fiscal o el déficit comercial o la emisión. Si estamos en estos temas, en lugar de preocuparnos porque la gente que no llega a fin de mes va a ver agravada su situación inmediata cuando tengan que empezar las clases, porque fíjese usted, el índice de ayer del 20.6 tiene 0.1 en educación, por supuesto, porque en enero no hay gastos en educación, pero eso ayuda a tirar el índice hacia abajo. Esto en febrero y en marzo ya no va a estar. Ahora el índice de inflación seguramente va a bajar, pero con un alza en los consumos populares y en los gastos de la gente en su vida cotidiana. Sí, Miguel, me preocupa esta situación. Sí, cuando uno escucha a Milei como que el Estado es lo peor que le puede pasar a un país, que el Estado no tiene que estar presente, del otro lado dice que el Estado tiene que estar presente, me parece que hay que hacer un análisis, porque el Estado tiene que estar presente en la gente que lo necesita, con un relevamiento para que lo que emite el Estado o lo que el Estado entrega le llegue a la gente y bueno, y no se produzca el desfasaje y todas las denuncias que se sucedieron, por ejemplo, con el gobierno anterior y a lo mejor también con el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, cuando se libera todo esto, que cada uno ponga el precio que quiera, porque dice, cuando José lo vende a 80 y Pedro lo vende a 60, bueno, seguramente lo van a ir a comprar a 60 y lo van a tener que bajar a 80, pero me parece que ahora esa liberación que existe, esa oferta y demanda, para entenderlo, no estabilizó la economía absolutamente, porque cada uno pone lo que quiera y ninguno en compensación baja porque el otro lo vende más barato. Sin duda, este es uno de los ejes centrales de discusión. Usted recordará que Alfonsín nos hablaba del zorro libre, en el gallinero libre, cuidando a las gallinas libres. Sí. Acá tenemos muchos zorros libres que ni bien se produjo el cambio, y bueno, fundamentalmente esos formadores de precios principales se zarparon. Y por eso hemos visto situaciones que no estábamos acostumbradas a ver dentro de los supermercados. Ha habido dos estrategias de respuesta ante ese zarpado que hubo de las formadoras de precios. Algunos grandes supermercados básicamente siguieron una estrategia que Carrefour ya había hecho en Francia cuando se peleó con PepsiCo, que es dejar las góndolas vacías y poner, como puso acá la mayoría de los supermercados grandes, dejaron las góndolas vacías diciendo el producto que usted busca no está porque estamos defendiendo su poder adquisitivo y no estamos dispuestos a convalidar esos aumentos. Hubo otra estrategia muy particular, particularmente de los supermercados del interior, los supermercados nacionales, que paradójicamente canalizan el 70% de lo que se consume y de la demanda, ¿no es cierto?, que hicieron un programa que se llama 20 por 20, que son los principales productos, 20 productos con un 20% de descuento, donde a la gente le permitieron que accediera a estos productos que se habían zarpado, pero los supermercados
diríamos, sacrificaron utilidades para no perder clientela. Igualmente, los números que estamos viendo es que hay una caída en el consumo ya muy cuantificable y preocupante. Estamos hablando con Miguel Ponce, experto en economía real y comercio exterior. Miguel, cuando uno escucha que hay superávit, bueno, porque se recortaron todos los gastos. Cuando se habla del déficit fiscal, otro dice, no, el problema en la Argentina no es el déficit fiscal. Siempre escuchamos que si gastás más de lo que ganás, bueno, vas a tener un lío económico. Cuando se habla de superávit y que el Banco Central de la República Argentina ha comprado 7.000 millones de dólares, y lo vemos a un Javier Milei como cada vez más cercano a una dolarización, porque se necesita, no sé si 30.000 o 40.000 millones de dólares para poder comenzar a dolarizar, y uno dice después, bueno, ¿de dónde van a llegar los dólares? Porque Argentina no lo puede emitir. ¿En qué situación estamos, Miguel? Yo creo que el tema de la dolarización es uno de los últimos eslogans de campaña que pretende cumplir. Digo, recordemos lo que eran los tres ejes centrales de la campaña. Iba a ir contra la casta, el ajuste iba a ser de la casta, y resulta que no solo ha subido a lo peor de la casta al gobierno, sino que además el ajuste, la casta se ríe, el ajuste es contra el pueblo, contra los sectores populares, los jubilados, las pymes, los asalariados, ¿no es cierto? Todos ayer lo ratifica con este tema cuando defiende a la licuadora. El segundo elemento era que venía a cerrar el Banco Central, y por supuesto, mientras esté Bausili, el Banco Central jamás va a ser cerrado. Y el tercer elemento que le quedaba es el de la dolarización, que la volvió a ratificar anoche. Mi sensación es que la Reserva Federal de los Estados Unidos ya le ha hecho saber al gobierno que no está dispuesto a colaborar en un proceso de esa naturaleza. Darle dólares. Si los que fabrican los dólares le dicen no te voy a dar dólares, va a ser un poco difícil. Todos los que hemos criticado esta medida por diversas cuestiones somos muy criticados por la gente de La Libertad Avanza. Basta mirar que el propio Milei en el día de ayer retuitea y hace él mismo un tuit en ataque directo al presidente de la Unión Cívica Radical, a Lustó, precisamente por este tema y un poco la mirada que el radicalismo tiene en relación al Banco Central y a la dolarización. Bueno, me parece que esto está indicando, junto con el enfrentamiento que está teniendo con la mayoría de los gobernadores, que estamos viviendo dos crisis institucionales, dos conflictos de poderes, que rápidamente van a ser tres conflictos de poderes. El primer conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Legislativo. Digo, el enfrentamiento con el Congreso que originó, ¿no es cierto?, como muestra, el retiro de la ley Ómnibus, que es como se denominaba. El segundo enfrentamiento es entre el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos provinciales, que tienen tanta legitimidad como el Poder Ejecutivo Nacional. Y vamos camino a un tercer conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial, cuando lógicamente el DNU famoso llegue a la Corte y la Corte no tenga otro camino, porque no hay un jurista, un constitucionalista que haya dado el ok, no tenga otro camino que declarar la inconstitucionalidad de ese DNU. Por lo tanto, esta situación de conflicto debiera hacer reflexionar al presidente, particularmente después de haber tenido el encuentro con el Papa Francisco. No puede ser que el sábado a la mañana el presidente diga que consenso es sinónimo de corrupción, lo haya vuelto a ratificar en el reportaje de anoche, y me parece que las reformas estructurales que necesita la gente y que no pueden seguir siendo demoradas si se quiere buscar soluciones, necesitan construir mayorías parlamentarias. Para construir esas mayorías parlamentarias hay que construir consensos. Si él persiste en esta definición, lo que nos está notificando es que quiere gobernar contra el Congreso, quiere gobernar sin el Congreso, y esto implica claramente una actitud antirrepublicana, antidemocrática, y sobre todo que me parece que la gente que lo votó no esperaba eso. Miguel, la última pregunta, agradeciéndole su tiempo. ¿Estamos hablando de un autoritarismo irracional? Yo creo, se cortó un poquito, pero interpreto la pregunta. Yo creo que lamentablemente, no quiero entrar en calificaciones, porque hay ciertos análisis que ni siquiera pasan por la política,
que ni siquiera pasan por el análisis económico ni sociológico, sino que prácticamente requerirían otras disciplinas, ¿no es cierto? Más psiquiátricas. Yo creo que tenemos que evitar que Argentina continúe este camino a transformarse en un hospicio a cielo abierto. La verdad es que me gustaría que primara la sensatez, se volviera un camino de entendimiento y de diálogo donde sea posible encontrar algún tipo de puntos de acuerdo que nos permita una gobernabilidad hasta que sea el pueblo el que vuelva a resolver, ¿no es cierto?, sobre los destinos propios de la patria. Miguel, le agradezco enormemente su tiempo, su aporte, sus conceptos y bueno, le deseo que tenga una muy buena jornada, ¿eh? Muchísimas gracias, Gustavo, igualmente para ustedes. Ustedes saben que estoy siempre a disposición de los amigos. Chao. Por eso se lo agradecemos, ¿eh? Bueno, Miguel Ponce, experto en economía real y comercio exterior, pasó por AM 1520, La Voz Regional Radio Chascomús.